responsables de hacer el acompañamiento en la defensa de los derechos de los trabajadores, pues imagínense que han destruido este gobierno que usted determina como el gobierno terremoto, pues acaba de destruir a través de decisiones de la ministra del Trabajo, pues una serie digamos que circulares que blindaban, protegían derechos laborales. Fabio Arias es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores que está con nosotros, como siempre, muy amable, atendiendo al sistema informativo. Fabio, buenos días. Buenos días, Alex, para usted y toda la audiencia del sistema informativo sindical de Sintraunicol. Bueno, muy amable, gracias por atendernos. Fabio, este es un tema que así como lo dice el profesor, destruye, el Mossad destruye, Israel destruye, pues esa relación de el presidente Abelardo de la Espriella en la toma de decisiones, buscando brindarle garantías a los empresarios, pues pretende destruir lo que se logró en la reforma laboral. Fabio, el alcance de estas resoluciones circulares, que son 11, en el impacto de esta reforma laboral. Bueno, las circulares, buenos días para todas y todos. Las circulares que expidió el Ministerio del Trabajo en el gobierno anterior de Gustavo Petro correspondían a una respuesta que da el ministerio frente a múltiples reclamos de trabajadores y trabajadoras, unas sindicalizadas, otras no sindicalizadas, sobre la forma abusiva con la cual los empresarios, los patronos, se negaban a cumplir plenamente los derechos de la jornada laboral, los derechos de el pago de trabajo suplementario, horas extras, el tema relacionado con la inspección del trabajo en los puestos de trabajo, el tema relacionado con los procesos disciplinarios, el tema de los permisos sindicales en el caso de los maestros, el caso de la estabilidad laboral reforzada y los procedimientos que se tienen que hacer para poder despedir a una persona en discapacidad, etcétera, etcétera. Como se darán cuenta, eso está en la ley y se trataba entonces de que el ministerio le daba respuesta a las quejas, reclamos y demandas que hicieron trabajadores y trabajadoras afiliadas y no afiliadas a los sindicatos. Y ese es el ejercicio, obviamente, de lo que vive continuamente el ministerio. De tal manera que lo que hoy tenemos es simple y llanamente una forma por lo cual el Ministerio del Trabajo le acepta a los empresarios que ellos quieren vivir en el mejor de los mundos, que hay unas normas, pero que ojalá no hayan unos procedimientos y unas herramientas para que los obliguen a cumplirlos. Y quede todo ese en el ámbito general de que es que la norma dice una cosa, pero dice otra, pero yo la cumplo, pero dentro de un año, o yo no la cumplo porque no está claro. Es decir, se trataba de que todos esos reclamos que hicieron los trabajadores pudieran evidentemente desarrollarse. Pongo el caso de los vigilantes. Hay una norma que establece exactamente que la jornada laboral máxima es de 42 horas. Pues bueno, ellos que trabajan jornadas laborales mucho más extensas por el tema de su condición de vigilantes, que son jornadas hasta de 12 horas, pues les tienen que pagar las horas extras. Y entonces lo que se establecía en el documento era cómo se pagaban esas horas extras de acuerdo al número de horas laboradas. Ya estaba por descontado que habían recuperado lo del recargo nocturno y los dominicales y festivos. Entonces, eso pues inmediatamente para los empresarios, la nueva norma y la reducción de la jornada se les vuelve o lo interpretan en un galimatías tal para quitarle ese derecho pleno a los trabajadores. Y podemos comentar pues a múltiples aspectos, el tema de los permisos sindicales para los maestros y las maestras. Una cantidad de secretarios de educación diciendo pues que es que los permisos sindicales de manera continua y permanente no se pueden establecer, como si las normas de la OIT, que ya tienen más de 70 años sobre el derecho de asociación y negociación, no lo hubieran establecido. Y lo que hace el ministerio es simplemente decirles, mire señores, aquí hay cuestiones de normas nacionales e internacionales que ya fueron ratificadas por Colombia, de tal manera que lo que se tiene que es cumplirlas.
Es decir, volvemos a la selva, a la confrontación abierta sin una regla clara para que esos derechos establecidos en la ley 2466, especialmente en la ley 2101, que es la de la reducción de la jornada laboral, y otras normas relacionadas con los procesos disciplinarios y los permisos sindicales, pues no las van a interpretar como quieran, y por eso era tan importante estas circulares, métodos, herramientas y procedimientos para que se cumpla la ley. Articulo a este diálogo a nuestro equipo periodístico, José Linciades Sánchez, muy atento a este tema. José, Fabio Arias, presidente de la CUT con nosotros. Compañero Fabio, muy buenos días. Compañero José, ¿cómo le va? Bien, bien. No, creo que para el mundo sindical y nosotros como universitarios preocupa esa resolución, la 2708, pues que toca, elimina cerca de 11 o 13 circulares, ¿cierto? 11. Eh, sí, 11. Entonces, la estrategia, creo que ya está el documento. Yo lo decía, que hablábamos de la desobediencia civil, pero no teníamos nada que desobedecer, pero hoy que ya está el señor ejerciendo, pues entonces, ante este ataque al movimiento sindical, el qué hacer, cómo enfrentamos, cómo hacemos para colocar en discusión, si es el caso, movilizar las bases, hacer un movimiento grande nacional dirigido por la CUT Nacional. Creo que como Sindical Nacional estamos eh, atentos a la orientación, e igualmente pues también nosotros como Sindical Nacional estamos allí valorando el tema. Entonces, dígame, presidente, el qué hacer y cómo enfrentar este ataque al movimiento sindical. Bueno, cuando nosotros dijimos desde la Central Unitaria de Trabajadores que frente a las violaciones a la soberanía, a la democracia y a la eliminación de derechos que iba a representar el gobierno del señor Abelardo de la Espriella, pues no nos equivocábamos, ¿sí? Vienen por los derechos, vienen por la democracia, vienen por la soberanía del país. Y bueno, ya hay otra cantidad de cosas que se han hecho en materia de soberanía y democracia, pero permítame centrarme en el tema de los derechos. Entonces, aquí empezó el desmonte de los derechos laborales y sindicales, tal como lo habíamos previsto, y por lo cual yo creo que esa orientación que ha venido haciendo la CUT de que hay que cerrar filas en un gran frente amplio por la vida, que verdaderamente agrupe a todas las organizaciones sociales y políticas, que verdaderamente le damos poner cara a esto, que representan inicialmente a 13 millones de colombianos, pero que con estas decisiones, porque estas decisiones no establecen quién votó por Abelardo o quién votó por Cepeda. Esto va simple y llanamente, si hayan votado por Abelardo, se las van a aplicar y les van a quitar esos derechos. De tal manera que se trata de reunir los que ya estamos convencidos y persuadidos de que este es un gobierno que verdaderamente va a eliminar los derechos, sino que adicionalmente los que empiezan a sufrirla están convocados evidentemente a constituir ese gran frente amplio por la vida. Y en ese sentido, ya estamos estableciendo con diversas organizaciones sociales y políticas, sociales de indígenas, campesinos, afros, diversidades sexuales, mujeres, jóvenes, sindicatos, por supuesto, trabajadores y trabajadoras, más los partidos políticos, el pacto histórico, la Alianza por la Vida, todos ellos estamos convocando a un evento del próximo 11 y 12, un encuentro nacional el 11 y 12 de septiembre aquí en Bogotá, con el propósito de reunir todas las expresiones que de los territorios estén interesados evidentemente en coordinar las actividades contra este gobierno. Es decir, que empecemos a mirar cómo coordinamos y diseñamos un plan de acción para hacer oposición, para hacer resistencia, para hacer desobediencia civil de manera conjunta y coordinada. Y queremos hacer mucho énfasis en que debe ser lo más coordinada posible, de tal manera que no salgamos cada cual por su lado, sino que juntemos todos los conflictos, ahí sí como le dice, todas las inconformidades, las combinemos, las coordinemos y las hagamos confluir en una gran movilización social nacional que incluya incluso un paro nacional frente a estas definiciones y le podamos hacer cara al presidente, a este gobierno del señor Abelardo de la Espriella.
en el sentido exactamente de que aquí hay muchas cosas todavía por sumar. Están hablando de una norma tributaria, están hablando exactamente de un presupuesto que van a reducir significativamente y con eso piensan despedir a muchos trabajadores. Entonces queremos que todo eso se combine con estos elementos, más lo que está pasando en los temas de ambientales, en los temas campesinos con el tema de la entrega de la tierra, etcétera, etcétera, y podamos concluir y hacer una gran movilización nacional. 11 y 12 de septiembre aquí en Bogotá, un encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas. Harold Balanta tiene inquietudes para Fabio Arias en nuestro diálogo aquí en el sistema informativo. Gracias, Alex. Un saludo especial al compañero Fabio desde la ciudad de Bogotá. Nosotros estamos aquí en uno de los centros de acopio de la Universidad del Valle en este tema del terremoto. Pero prácticamente es digamos, es una película que ya empezó a rodarse, el tema del gobierno ilegítimo que acaba de llegar, desmontando derechos de los trabajadores, violentando la soberanía nacional, porque eso es un tema que hay que darle digamos, mucho texto, hay que darle demasiado texto frente a las acciones que están realizando, porque prácticamente Colombia está invadida por Estados Unidos y por los compañeros de Israel, esos compañeros, entre comillas, que no son compañeros, son genocidas desde todo punto de vista. ¿Qué se está pensando, Fabio, desde la CUT frente al tema de esa invasión gringa e invasión israelita aquí en Colombia? Bueno, esos son temas, Harold, buenos días para usted, que tienen que ver con el tema de la violación a la soberanía nacional. ¿Sí? Nosotros sí creemos que este es un tema en el cual los colombianos y las colombianas tenemos que ser muy, pero muy precisos para oponernos radicalmente a esas violaciones sistemáticas. Tenemos un gobierno ilegítimo dirigido por un señor que no es colombiano, sino norteamericano, y que ha jurado obediencia a ese Estado, no a Colombia. Y por tal motivo tenemos que ser muy, pero muy contundentes para mirar exactamente cómo le ponemos cara a una situación tan grave como esas. Ahí sí, como se dice, presencia de ejército extranjero en Colombia solamente puede ser autorizado por el Congreso de la República. De tal manera que aquí no solamente se viola la soberanía, sino que adicionalmente los contextos democráticos con los cuales se toman las definiciones también se los pasan por la faja. No quieren ninguna norma que les pueda evidentemente obstaculizar sus designios antinacionales, apátridas, y por tal motivo le vamos a poner cara. El 11 y 12 de septiembre va a ser la mejor oportunidad para que hagamos de manera unificada unas acciones en contra de todas estas decisiones que, repito, violan la soberanía, violan la democracia y eliminan derechos de la población en Colombia. Fabio, los titulares de prensa nuestros, de esta prensa unida, aliada, comprada por ese gobierno, ha titulado ayer alerta Colombia a la comunidad internacional por acciones violentas en contra del gobierno de Abelardo de la Espriella, razón por la cual pues pide a los gobiernos de Estados Unidos y al gobierno de Israel hacer los seguimientos, las investigaciones pertinentes para evitar que estos grupos violentos pues afecten y atenten contra el gobierno de Abelardo de la Espriella. Estamos midiendo consecuencias o nos estamos adelantando a lo que se pueda venir en el tema de la protesta social en defensa de los derechos de los trabajadores, Fabio. No, por supuesto. Cuando esto lo hemos dicho aquí en la CUY, está en varias de las comunicaciones. Cuando Abelardo de la Espriella se posesiona, lanza dos advertencias. Y la primera es exactamente de decirle al ejército, a la policía, que los va a defender abierta y categóricamente por todas las cosas que hagan en cumplimiento de sus funciones. Y nosotros ya sabemos qué significa eso, o los falsos positivos de la época de Álvaro Uribe Vélez, o la represión abierta y descarada en el estallido social de Iván Duque.
que obviamente es la represión contra el movimiento social y popular. Y entonces, y adicionalmente dice, y toda maniobra que se haga para desestabilizar al país será contestada abiertamente con los ejércitos y la policía que tiene Colombia. Es decir, nos está anunciando que evidentemente frente a la protesta social nos van a dar el tratamiento de terroristas, que es la forma en la cual ellos resuelven desde el punto de vista de la publicidad y de los medios de comunicación para tratar de colocarnos nosotros al mismo nivel. Recuerde exactamente que este es el mismo tratamiento que nos dio también Álvaro Uribe en su época y el señor Iván Duque. Es que esos son terroristas, son agitadores profesionales que solamente hacen maniobras para desestabilizar el país. Entonces, estamos avisados de que este gobierno no va a tener en cuenta para nada las garantías a la protesta social. Pero bueno, recurriremos nosotros y ya hemos estado hablando con la Comisión de Derechos Humanos que hay aquí en Colombia de la ONU. Nos hemos ya dirigido también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puesto que ellos han sido en sus debidos momentos personas que han cuestionado evidentemente estos mecanismos de los gobiernos anteriores al de Gustavo Petro y por tal motivo empezamos a ponerle ahí, sí como se dice, alertas a nivel internacional para que le pongan cuidado a Colombia, distinto a lo que hace obviamente el gobierno. Nosotros lo vamos a hacer con todas estas organizaciones de derechos humanos y allí también está la OIT para también nosotros ser un mecanismo que reciba nuestras denuncias y obviamente tome acciones frente a Colombia y le ponga el radar frente a todas estas cosas que pueden suceder en el futuro cuando nosotros accedamos desde el punto de vista pacífico, porque así le hemos dicho, una oposición, una resistencia, una desobediencia civil de carácter pacífico, pero eso sí, contundente, con la participación de la gente. En esto va a ser claro y definitivo es la participación de la gente. Fabio, está en riesgo para ir terminando este espacio y tenerlo como un diálogo importante de alerta que nos entrega el presidente de la CUT. Fabio, ¿van a tumbar la reforma laboral en Colombia este gobierno? Y lo otro, ¿qué tanto riesgo tiene la reforma pensional que dilataron y no permitieron ser discutida ni aprobada? Porque hay un titular de prensa que le pido al profesor Juan Bautista que nos lo recuerde, que lo diga al aire, que marca mucho la atención o llama mucho la atención de lo que pueda estar sucediendo en este gobierno. Profesor Juan, ¿podemos recordar o podemos compartir el titular de prensa sobre el tema de las pensiones en Colombia? Sí, con el saludo a Fabio, un titular que desde su enunciado, pues efectivamente marca el sesgo. Nuevo golpe a los empleadores. 2 puntos. La Corte Suprema amplía protección de los prepensionados. Nuevo golpe a los empleadores. La Corte Constitucional, sí, le amplía el tiempo a los prepensionados. Y en el desarrollo de la noticia, pues plantea cómo la Corte Suprema de Justicia amplía el alcance de la estabilidad laboral reforzada para los trabajadores que están próximos a pensionarse y estableció que la protección también cobija a empleados del sector privado a quienes les faltan 3 años o menos para cumplir la edad. Pero el titular lo que dice es que eso es un nuevo golpe a los empleadores. Fabio. Juan, perfecto. Eso es lo que tiene que ver, esa decisión de la Corte Constitucional. Es la que al final amparado a una de las circulares del Ministerio del Trabajo sobre este tema de la estabilidad laboral reforzada. Y por tal motivo, los mecanismos que podía tener el trabajador para que el abuso del patrón no se diera.
De tal manera, es que lo de la estabilidad laboral reforzada hay que aclararlo, sí. Lo que hace la Corte Suprema de Justicia, pues, es ratificar algo que ya sabíamos de antemano, y era que la estabilidad laboral reforzada no era solamente para los trabajadores del sector público, sino también para los trabajadores del sector privado. Y está muy bien que la haya ratificado, y repito, ese era el espíritu de una de las circulares del Ministerio del Trabajo para esa garantía. Y Pero respondo mira, por Fabio, último lo que plantea Alex. Hoy en la Corte Constitucional se está discutiendo si definitivamente hunden la reforma laboral, pensional, o la devuelven a la Cámara de Representantes para que sea subsanado uno de los vicios de oye, procedimiento, y es no haber discutido artículo por artículo el proyecto que venía del Senado y que estaba en la Cámara. Entonces, están discutiendo es si la devuelven o la hunden definitivamente. Y con la llegada de este gobierno empieza a generarse un revuelo dentro de los magistrados de la Corte Constitucional para de una vez darle, ahí sí como se dice, materile a la posibilidad de que la ley pensional incluso sea devuelta a la Cámara de Representantes para que sea subsanada. De tal manera que estamos advertidos. Están diciendo que ya esta semana, mañana martes, y si no el día miércoles o jueves, la Corte Constitucional abre sesión plenaria para discutir este tema. Les falta, eso sí, un conjuez, porque no han nombrado sino uno de dos de los jueces que fueron declarados impedidos, que fueron recusados y que por tal motivo no están participando. Ya nombraron un conjuez, les falta nombrar el otro. De pronto lo hacen esta semana, y de pronto la próxima semana, a la primera semana de septiembre, perdón, estarían tomando la decisión. Pero lo que se prevé son cosas muy regresivas. Y bueno, y para la reforma laboral sí le falta que presenten un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley, que es el que nosotros siempre hemos dicho y con lo cual alertamos también al país y a la clase trabajadora y a demás sectores sociales, es que este gobierno le gusta ese contrato por horas. Y cuando se pueda establecer el contrato por horas, claro, lo tienen que hacer por ley, no puede ser por decreto. Tienen que presentar el proyecto de ley y surtir todo el procedimiento allá. Bueno, estaremos inmediatamente pendientes de una parte de estas decisiones que va a tomar la Corte Constitucional, que se irán, ahí sí como se dice, confluyendo en más y más pérdida de derechos de este gobierno para poderle hacer ver al país la conveniencia de hacer manifestaciones muy fuertes y contundentes frente a todas estas medidas. Y cuando llegue la reforma laboral del contrato por horas, definitivamente los trabajadores nos tenemos que poner al frente y decir: no, señor, basta, no podemos aceptar esta situación por nada del mundo. Como se dará cuenta, cada vez habrá más gente, más de los 13 millones, puesto que esos 13 que votaron por Abelardo van a sufrir las consecuencias de estas decisiones, y por tal motivo la cantidad de personas, el Frente Amplio por la Vida, va a tener cada vez más y más gente inconforme, no estando con la voluntad de seguir, evidentemente esperando que le sigan quitando sus derechos, y será una oportunidad muy propicia, y eso lo tienen que valorar muy bien el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales el 11 y 12 de septiembre para ver cómo le ponemos cara y plan de acción para oponernos radicalmente a todas esas decisiones regresivas del gobierno de Abelardo. Mil y mil gracias a toda la audiencia del Sistema Informativo Sindical de Sintra Unicol. Gracias, Alex, y a los demás compañeros.